Señores, continúen diciendo en esta tarde. Nos disponemos a hacer nuestro programa sin horario fijo. Este es un canal que no tiene horario fijo. En el momento en que me dispongo a hacer el vivo, lo hago. Se ha estado comentando en el canal, en nuestro WhatsApp. Surgió ahí una inquietud sobre el tema de Jesús. Creo que a raíz de lo que se conversó ayer, no sé, alguno captó que de alguna manera el hermano que conversaba conmigo como que dejaba la idea de la posibilidad de que Jesús fuera, o sea, que la intención de Satanás era hacerlo caer, como si eso fuera una posibilidad. Entonces, se discute si realmente era una posibilidad o no era una posibilidad. Muy interesante. Y por eso coloqué sobre, ¿podría Jesús en su vida, llamémoslo así, en su vida terrenal, haber pecado? Estaba dentro de las posibilidades. De eso queremos hablar hoy. Y eso va a tocar a diferentes puntos. Bueno, no recuerdo si esa era la idea que tenía el hermano. No tengo ahí. Está, no sé si está esa idea, pero bueno, voy a comentar y vamos a tratar de analizar un poquito y esto nos va a llevar a lo inevitable, que es a analizar su concepción. Nuevamente creo que vamos a volver a retomar la situación de su concepción, si Cristo, su persona, captó la simiente humana desde el punto de vista biológico genético, que eso es muy, muy importante entenderlo. Entonces, vamos a saludar a Valfre, muy atento, este tema va a estar tremendo, gloria a Dios. Johnny, saludos, profesor, Dios le bendiga, y a sus hermanos, Carrizo, mi querido hermano Miguel. Gracias, mi hermano, por estar atento, igual que Edgardo Méndez. Gracias a los hermanos que se han conectado en este momento. Siempre ha sido una gran discusión el asunto de la naturaleza de Jesús. Y por ahí surgen diferentes posiciones. Hay una posición que la tiene la iglesia evangélica que tiene que deshacerse de ella. Muy lamentable que los evangélicos, muchos evangélicos, una gran cantidad de evangélicos siguen pensando de que hay dos personas en Jesús. Eso es terrible, eso es una herejía. Jesús es una sola persona, solo que tiene naturaleza divina y naturaleza humana. Es una persona con dos naturalezas. Hay una unión substancial que lo llaman la unión hipostática, que no se puede entender como una mezcla, digamos, como que se revolvió. No. Por eso no es una mezcla, no es que metieron divino y divino y humano y lo metieron en una licuadora y sacaron a Jesús. No. No está realmente al alcance humana yo puedo decir, yo soy espíritu, por ejemplo, un ejemplo, yo soy espíritu y alma y cuerpo. Tengo, por decirlo así, vamos a ver si me lo permiten, para decir, si no los confundo, tres naturalezas: la naturaleza espiritual, la naturaleza almánica y la física. Pero no soy dos personas. Yo sé que el ejemplo no está muy completo, pero tal vez así un poco sencillo pueda entender. Conste que no estoy haciendo una definición sobre lo que es espíritu, alma y cuerpo. Simplemente estoy tratando de que entendamos que de alguna manera somos un ser compuesto que tiene espíritu, alma y cuerpo. Jesús es hombre y Dios. Pero si hablamos digamos, de constituyentes o componentes, que eso queda muy rezagado, muy limitado, es una sola persona. O sea, él piensa como Dios hombre. Solo que se da un misterio, que sí tenemos que reconocer que es un misterio, que es su kenosis. O sea, lo que Pablo llama su despojamiento, literalmente su vaciamiento del morfi seu, o sea, de la forma divina.
que va más allá, por supuesto, de masa o de materia, ¿no? Cuando se dice forma, por supuesto que no. De manera que estas son las grandes discusiones que hay y por eso surgen diferentes interpretaciones de la persona de Jesús. Y por supuesto han salido doctrinas y en base a la mala interpretación y el desconocimiento de la naturaleza de Jesús, han surgido muchas herejías y dentro de estas herejías está la más monumental, que es la de decir que Jesús es o que María es la madre de Dios. Yo no comparto ese término. Bueno, pues simplemente es imposible. El decir María es la madre de la parte, oiga esto, la parte humana, es que Jesús no se puede dividir. Jesús no se puede dividir. Y ahí es donde viene la gran discusión sobre su naturaleza humana. ¿Quién proveyó su naturaleza humana? Entonces, claro, a primer momento lo que dice María. Y ahí es donde empiezan los tremendos errores. Y de ahí, por supuesto, surge la doctrina mariana. La veneración, aunque ellos no digan adoración, que a final de cuentas realmente es una adoración, la veneración y la exaltación de María surge de la falsa enseñanza de que María proveyó la naturaleza humana a Jesús. Y eso ha sido una discusión que he tenido y que muy pocas personas veo que tocan ese tema, o casi nadie. O los eruditos que lo analizan se lo dejan para ellos nada más, o en el campo de la academia nada más, y de ahí no pasa el pueblo. Y ese es el gran problema de los eruditos todos solamente entre ellos. Ellos no se dan al pueblo. Ellos hacen sus libros y todo, y venden sus libros y todo, su reputación y todo, pero ellos no tocan al pueblo. O sea, ellos no son accesibles al pueblo. Y cuando queremos traerlos, siempre habrá algún tonto que se opone. Algún acomplejado que llega y no hable con el hombre porque me ofendió a mí. ¿Me entiende? Ese es el tremendo egoísmo que hay. En 2 ocasiones, no sé si más, que he querido hablar con una persona que se precia de erudito, algún pretexto pone. Y precisamente de esto era lo que quería hablar yo con el señor Septién, que declinó la conversación conmigo. Nunca me dio ninguna explicación, señor Septién, es la primera vez que lo voy a nombrar a usted con muchísimo respeto. Usted es una gran persona. Pero sí me quedó debiendo en su actitud. Conversamos 2 horas y quedamos en que íbamos a conversar y usted de un momento a otro dijo, no tengo tiempo. Así de sencillo. Por eso, con todo respeto, y valga la redundancia, le he empezado a perder respeto a los eruditos, por su contenido y por su informalidad, y por su forma subterfútica o subterfugítica. O sea, siempre poner alguna evasiva para poder tratar estos temas con el pueblo. Qué bueno que Dios decidió que yo fuera un autodidacta y no un titulado para no tener esas ínfulas de no querer hablar con el pueblo y contactarse con el pueblo y poner algún pretexto, siempre cuidando la reputación. No, con ese hombre no puedo hablar porque mi reputación baja. No, con ese hombre no, es muy polémico, con él no puedo hablar. Siempre andamos cuidando la cochina reputación, que no vale 5, cuando nos morimos somos polvo y no valemos nada. Bueno, entonces ese era un tema interesantísimo que hubiera podido abordar, pero bueno, no se dio. Y de ahí para arriba, ¿verdad? Todo lo que aparece por ahí con ínfulas de importantes y a final de cuentas pues no quieren hablar con el pueblo. Entonces nos toca a algunos, si nos animamos a hablar con el pueblo y decir estas verdades que están simplemente escondidas en 4 paredes en una academia, pero que el pueblo no lo conoce. Saludos a Eduardo Guerrero el Altísimo, así es, no lo oigo, y Sarazúa. Bueno, un saludo para ellos. Es, por supuesto, fascinante hablar del Señor Jesús, no menos que asombrarnos de su persona. Y yo creo que debemos ser, no sé cómo decir, si justos, en el sentido de que
Cristo merece más tiempo para hablar de él. A veces hablamos de todo menos de él. Hablamos de nuestros cochinos títulos. Perdóname que diga cochinos títulos, porque me harta a mí toda esta gente. Todos estos que hablan de títulos, a final de cuentas, que se quedan en pura paja, no dan más allá de lo que la boquita les pueda dar y se llenan diciendo lo que tienen. Viven del pasado como el señor Sjogren. Este señor me parece a mí que vive del pasado. Este es como ese médico que estudió en su juventud, empezó a dedicarse a la profesión y nunca más estudió ahí para allá. Vive los réditos del pasado. Este es un anacrónico señor que vive del pasado, diciendo lo que él es, pero que de ahí para allá no puede dar más nada. Yo creo que yo soy el único crítico de los eruditos. Nadie se atreve a hablar de los eruditos. Nadie. Ni los mismísimos que ustedes conocen, ¿verdad? Eso les soba en la espalda. ¿Ya? Porque ellos dependen de su academia. Ellos no pueden enemistarse con ellos, porque ellos dependen de ellos, porque son dependientes. Yo soy independiente. Soy independiente. Creo que uno tiene la capacidad y los medios están para el aprendizaje. Te quieres saber de gramática, hay cientos o decenas de profesores de español que te pueden ayudar en asuntos. Lo que pasa es que hay una tremenda desidia y una pereza terrible de la persona por estudiar y todo quiere que se lo sirvan en el plato. Y por eso surgen los líderes, para que el líder se encargue de siempre darles el alimento y ellos esforzarse poco. Aquí yo he enseñado que todos se tienen que esforzar y todos tienen que estudiar y que todos tienen la capacidad. Y hay un criterio muy bueno acá en sus preguntas y precisamente eso es lo que me ha motivado a hablar sobre ese tema, sobre la naturaleza de Jesús. Y surge eso porque se pregunta, bueno, ¿para qué fue tentado Jesús? Que es una pregunta que me hacen. Bueno, si Jesús no podía pecar, ¿cuál es la razón de que fuera tentado si no va a pecar? Bueno, por supuesto que la creación no está enterada de todo lo que Dios es, ni el mismísimo diablo que tiene no sé cuánto tiempo en el tiempo, porque ahí cuenta el tiempo, porque el momento que Dios empieza a crear, ahí se cuenta el tiempo. Creó las estrellas, creó todo, la materia, todo, ahí se cuenta el tiempo. Ya sí que está dentro del espacio-tiempo el diablo. Pero es obvio que no lo sabe todo, ni lo puede entender todo, porque simple y sencillamente Satanás no es omnisciente, solo Dios es omnisciente. Y entonces cuando aparece la persona de Jesús en la tierra, la pregunta que hacemos, ¿qué piensa Satanás? ¿Qué estaría pensando? ¿Cómo lo estaría viendo? ¿Tendría acceso Satanás a los archivos celestiales? ¿Tendría Satanás acceso a las reuniones divinas, a los consejos de Dios? Seguro que no, porque tendría que estarlo, porque tendría que estar ahí. Y, por supuesto, Dios revela hasta donde Él quiere revelar. Así que Satanás conoce a Dios tanto cuanto Dios decida que conozca. Eso es todo. Entonces, cuando el Hijo de Dios aparece aquí, de eso sí tendrá conocimiento Satanás, que es el Hijo de Dios. Y entenderá que lo que se encarna es el Hijo de Dios en el útero o el vientre de María. Eso sí lo conoce Satanás, porque hasta ahí se le permite conocer. Recordemos que el diablo tiene una naturaleza, como Jesús lo describió en el creo que 10:10 de Juan. Él no vino sino para matar, hurtar. Suponemos que se refiere a Satanás. Está hablando de un ladrón. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. O sea, esa es la naturaleza del ladrón. Y este ladrón debe ser él. Debe ser él. No dice que es él, pero suponemos que es él. Y tenemos mucha posibilidad, tendríamos mucha evidencia o para poder demostrar que es él. En todo caso, nadie discute eso, que el que viene para matar, hurtar y destruir es el diablo. Esa es su naturaleza, esa es su comisión, eso es parte de su modus vivendi. Es así como él es. Y entonces va contra todo lo que es bueno, todo lo que es santo, todo lo que es puro, contra eso va. Y si sabe que es el Hijo de Dios, pues no tendrá ninguna reticencia en destruirlo, porque para él está, para matar, hurtar y destruir. Esa es su naturaleza y no cambia su naturaleza.
Y en el lado del fuego tendrá esa naturaleza. Ahí mismo. Entonces, con respecto a esto, surge la pregunta que si puede. Yo escuché a una persona, y hay personas que tienen esa idea. Usted sabe, hay personas que tienen la idea de que lo grandioso de Jesús es haber tenido la fortaleza para no pecar. O sea, que Cristo tuvo que hacer un tremendo esfuerzo, una lucha tremenda para no ceder al pecado, como que él pudiera ser vulnerable. Y he escuchado, y cuidado, no sé si Gutiérrez mencionó de lo de la concupiscencia. Si no fue mi disculpa, pero alguien dijo que Jesús tenía concupiscencia. Es una requete barbaridad. O sea, tiene potencialmente dentro de él el pecado, solamente que la concupiscencia es, digamos, como un componente. Yo lo interpretaba así como, por decir así, como el óvulo. O sea que Jesús tiene un óvulo que solamente necesita ser fecundado para poder dar a luz el pecado, para poder dar a luz el pecado. Entonces ellos dicen, tranquilos, Cristo tiene concupiscencia, pero no tiene pecado, porque eso requiere a que ceda su voluntad, y como él no va a ceder su voluntad, pues no peca, pero tiene el, por decirlo así, para que me entiendan, el óvulo del pecado. Jesús no tiene ni óvulo. Entonces, ahora, la pregunta es interesante. Si tiene el óvulo o no tiene el óvulo. Ahí sería la discusión. Porque nadie está afirmando, la otra parte lo está afirmando que Jesús pecó. Al contrario, dice, nunca pecó, pero podía haber pecado. Solamente requería que él cediera su voluntad, y que esa voluntad de alguna manera fertilizara la concupiscencia que ya tenía dentro de él. O sea, ¿qué es concupiscencia? Tendríamos que definir qué es concupiscencia. Y por supuesto que no podemos ir, si se utiliza ese término, no podemos restringirnos al significado puramente castellano de concupiscencia. O sea, digamos, un deseo grande, porque es total, habla de totalidad. Y cupicere, que es deseo, cupicere, si mal no recuerdo, cupicere. En griego sería episimia o episimia, que sería más o menos epi sobre intensivo y el deseo. El deseo, eso viene de simos, ánimo, deseo. O sea, como algo que está dentro de él, un deseo, pues. Y por supuesto, tiene el deseo del mal, porque ahí sería el deseo del mal. Aunque es increíble porque la palabra episimia o episimeo se utiliza en una ocasión en un sentido positivo. Así que la palabra episimeo no siempre es negativo, pero en un 90-95% es negativo. Solamente en el caso, ¿cuánto he deseado tomar esta cena? Ese es episimeo. En todos los demás casos, si mal no recuerdo, es negativo. Entonces, dicen, hay concupiscencia en Jesús, por tanto, él podría. Entonces, ellos sienten que debe ser así, porque entonces, ¿qué razón tiene de ser tentado? Y por qué, de alguna manera, ante la tentación, Jesús se ve afectado. Digamos, la tristeza, el terror, el asunto. Porque él está viviendo en su naturaleza humana, está viviendo todas las impresiones del mundo. O sea, es la capacidad, Dios se hace hombre para sentir en él la influencia, la fuerza digamos, de la tentación. Eso ocurre, pero eso no implica de que él sea susceptible o que él esté propenso o que él tenga algo dentro de él que lo podría hacer pecar. No, su carne está sometida, pero es, como dice Hebreos, santo, inocente, sin mancha. Y cuando dice sin mancha, está hablando de su naturaleza, no está hablando de lo que es sin mancha porque repele el pecado, y entonces al repeler el pecado, entonces él logra mantenerse sin, como diciendo, se mantiene sin mancha, no pierde ese, no. La naturaleza es algo intrínseco en él, pura, lo puro es intrínseco en él, es pura esencia de pureza, lo que está dentro de él. Eso no implica que al tomar un cuerpo no sea sometido a la prueba y él sienta la tristeza, el dolor, el cansancio, todos los sentimientos que se puedan sentir que están afectando de manera totalmente natural la vida humana de Jesús.
Cuando digo la vida humana, me refiero a la vida que está viviendo él aquí en la tierra. El hacer de cada día. Entonces, bueno, parece ser que ese es un argumento que se esgrime para decir de que sí había, porque desde el momento que había concupiscencia, estaría la posibilidad de que Jesús pecara, pero que gloria a Dios, grandioso, nunca se dio, gloria a Dios por eso. Eso no es lo que hace grande a Jesús en realidad. Lo que hace grande a Jesús es lo que él es. No lo que él trata de ser o lo que él lucha por ser. No, Jesús no viene aquí a demostrar que él es puro, no, a demostrar que es puro, no, él es puro. Y la tentación, lo único que hace es que le hace un favor porque sin querer demuestra lo que él es. ¿Y qué es entonces? En definición, la tentación simple y sencillamente, al darse, lo que demuestra él, la naturaleza misma que él tiene. La tentación no viene para que él caiga, la tentación viene supuestamente, exteriormente vendría, por supuesto, de dónde viene, con una pretensión totalmente fallida desde el principio. No sé si Satanás lo sabe, pero ya les estoy explicando, la naturaleza de Satanás no le permite admitir la verdad. Es el crónico terco que dice, aunque yo creo, o pienso, deduzco que no es posible vencerlo porque él es puro, voy a hacerlo siempre, por capricho, por testarudez, lo que sea. De hecho, Satanás es parte de eso. Y esa es su naturaleza y no cambia. Usted nunca va a convencer a una serpiente que no te muerda. Nunca. Nunca. Y cuando han pretendido amansar, tarde que temprano te muerde. ¿Qué es lo que pasa con los famosos animales salvajes que los crían desde pequeñitos y en cualquier momento surge la fiereza de él y ataca a su propio dueño? Y no es la primera mascota que mata a su, porque esa es su naturaleza. Por más que han tratado de amansarla, tarde que temprano reacciona, porque es parte intrínseca de su naturaleza. Entonces, ¿qué es lo más grandioso? Para mí, personalmente, lo más grandioso de Cristo no es repeler la tentación. Lo más grandioso es lo que él es él en sí mismo. Es lo más grande, lo que es él. Puro, santo y sin mancha. Apartado de los pecadores. Ese pasaje, déjeme ver si lo encuentro. Déjeme ver si yo recuerdo. Lástima, porque mi Biblia a mi Biblia sí le tenía un dominio, pero esta no, porque está cambiado las posiciones. Entonces, así llegaba yo, pum, ajá, aquí está. Pero vamos a ver. Creo que eso está en el capítulo, bueno, el capítulo 4 tengo un pasaje que es el que quiero leer, donde dice que ese mismo que estoy apartado los pecadores. Hay uno que dice apartado los pecadores y otro es que sí pecado. Y ese sí pecado creo que es el 4:15, que es el que quiero que veamos hoy. Dice, sino que es, para ver dónde estoy. Wow, estoy perdidísimo, como no veo bien. Ok, ahora sí, ya me ubiqué aquí. Vamos a ver, creo que es el capítulo 5. Hay varios pasajes interesantes. Aquí hay un pasaje interesante. Vamos a ver. Está el 4:15 que les mencioné. Dice así, porque tenemos un sumo sacerdote que dice que no puede, perdón, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Y esta parte es extremadamente importante, porque para hablar de la naturaleza de Jesús, tenemos que hacer una diferenciación entre igualdad y semejanza. Cristo no es o no era o no es igual a nosotros. Empezando por la corruptibilidad, lo corruptible. Pero en naturaleza esencial somos diferentes. Que la meta de Dios es que lleguemos a ser, ahora sí, semejantes, atención, porque es que la palabra semejante, nunca la escritura dice, nunca usa isos, porque nunca el ser humano, por glorificado que sea, llegará a ser igual a Dios, o ni siquiera al Hijo de Dios.
llegar a ser semejante. Nunca, eso tiene que clavárselo en la mente. La idea nunca es igual. Siempre dice, y cuando le veamos, cuando le veremos, seremos semejantes, o sea, dice, le seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es. Semejantes, no igual. Aunque la palabra igual aparece muy pocas veces, creo que es el pasaje que dice, cuando lo querían apedrear, porque tú siendo hombre te haces igual, y otras isos. No dice, tú siendo hombre te haces semejante a Dios. Solamente se dice de igualdad del Hijo al Padre, no de sus criaturas. Por más glorificadas que está, nosotros nunca seremos iguales al Hijo de Dios. Seremos semejantes al Hijo de Dios, que hay una diferencia. Y nótese que aquí hace la gran diferencia y dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y yo quiero hablar un poquito sobre ese detalle donde dice sin pecado. Déjame ver si, ahora que estoy con esto, que les había hablado, dice que, y dice que hecho más sublime que los cielos. No, ese texto no lo, solamente busqué el de este 4:15. Aquí hay otro, déjeme ver, este también que dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. O sea, que él experimentó en su cuerpo la debilidad humana. Es Dios queriendo tener la experiencia del hombre. O sea, él enfrentando las pruebas, las luchas, todo. Y para poder sentir en sí mismo lo que siente el hombre. Por eso no hay nadie jamás que pueda tomar el lugar de Cristo Jesús. Por eso es por excelencia el mediador. Y no solamente es monádico, es único mediador. No hay dos ni tres, como los católicos quieren mencionar. No, 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 hay otros mediadores. Dice que hay otros mediadores. No, no hay otros. Él es el único mediador. No puede haber otro, porque nadie tiene las características que tiene ni María, ni Pedro, ni Pablo, ni los santos católicos, nadie en lo absoluto, ni el Papa, nadie en lo absolutamente. Él es el único. Entonces, bueno, yo quiero llegar a ese pasaje, si no ya lo voy a buscar, que dice que es más, hecho más sublime que los cielos. Por aquí ando cerquita yo, déjeme ver dónde lo encuentro, si no lo voy a buscar acá. Ya les voy a decir cuál es el pasaje. Vamos a buscarlo por acá. Y eso soy un poco lento. Vamos a buscarlo por acá. Ahorita lo vamos a encontrar. Vamos a buscar aquí donde dice sublime. Sublime. Vamos a buscarlo por acá. Saludamos a Sergio, a Cubillán, a Elena, a Ignacio Enchorena, a Hanak H. Gracias por acompañarnos. Aquí estoy buscando el término. Ok, ya estoy cerquita por aquí, debo andar. No, mentira, ese no hay, es aquí. ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? Ese no hay xilón. Un poquito más para atrás. Estoy en la fi. Aquí está, creo que es aquí. Vamos a ver si el pasaje es este. 7:26 es. Ya no. Por aquí 7:26. Hebreos y este 7:26. Vamos a leerlo aquí en Valera. Dice que porque tal somos inocentes, sin mancha, apartado de los pecadores. Esta palabra apartado de los pecadores, esta parte es la que me gusta. ¿Qué quiere decir apartado de los pecadores? Y el otro, el 4:5, el 4:15, dice sin pecado, es lo que dice. Sí, sin pecado. Atención a estas dos frases, sin pecado y apartado de los pecadores. ¿Qué será lo que querrá decir Hebreos, que es el que utiliza esas dos frases? Vamos a verlo en el texto griego. Las dos frases. Vamos primero con 4:15. Esto es para tratar de definir eso, si
si Cristo podía pecar, si estaba dentro de las probabilidades que él pudiera pecar, necesitamos conocer exactamente su naturaleza. Porque si él podría pecar, algo tiene que haber en su naturaleza que le permita. Tiene que haber algo que le permita para que él peque. ¿Me explico? Tiene que haber algo. De la misma manera que es obvio que tenía que haber algo susceptible en el caso de Adán para que pudiera pecar. Entonces, tendríamos que comparar Adán y Jesús y ver si están en las mismas condiciones, que aquí es donde empieza un problema y que, por supuesto, como dice el comentario, el Jesús de los testigos, ese califica totalmente, califica. Si el Jesús que usted tiene, hermano, es el de los testigos de Jehová, como una creación de Jehová, está en la misma categoría exactamente que Adán. Así que el testigo de Jehová tiene a un Jesús exactamente, pero absolutamente en la categoría de Adán, del Adán que no ha, antes de pecar. 4:15. Y a esto nos va a llevar a una consideración de quién es Jesús. Y ya profundizar sobre él y sobre su origen, porque el origen de Jesús va más allá del nacimiento virginal, va más allá de eso. A veces la percepción que tiene el cristiano es el momento que nace, y eso es lo que se entiende, y de ahí para allá hasta que ascendió, se sentó a los cielos, pero anteriormente a eso, ahí donde está la parte oscura, que no se quiere profundizar y no se quiere entender. Entonces todo nos basta con decir, claro, María es la madre de Dios. Está bien la frase. Yo acepto la frase de María, la madre de Jesús, y por las razones que por supuesto considero, las razones por las cuales, creo que es Mateo el que menciona esta parte, su madre o la madre de Jesús. Y aunque se discute mucho sobre eso, en realidad sí tiene peso decir, no existe un texto que diga la madre de Dios. Y por muy buena razón, por más que quiera decir la madre de mi Señor. Eso no es una equivalencia. Yo vi que algunos carmelistas estuvieron defendiendo ese punto y personalmente no estoy de acuerdo. Bueno, vamos entonces a Hebreos. Vamos a ver, porque en realidad estoy improvisando porque no he analizado esto. Simplemente es una conversación que ve y ustedes saben cómo soy yo, apenas de una vez. Vamos a ver cómo nos va entonces 4:15 de Hebreos. ¿Qué estamos analizando? La pregunta es la probabilidad. Estamos hablando, ¿podría Jesús haber pecado en su vida terrenal, o sea, en el tiempo que estuvo aquí, desde que nació hasta que murió? Esa es la pregunta. Necesitamos respuestas. Vamos aquí al 15. Aquí dice que, dice 4, ¿eh? Porque no tenemos uso. El énfasis es, por supuesto, el sumo sacerdote. Se está hablando aquí del sumo sacerdote. No tenemos un que no pueda compadecerse. Es como decir, claro que sí puede compadecerse de las debilidades nuestras, sino que ha sido probado. Interesante el pirazo, el verbo pirazo, déjeme ver, lo estoy viendo aquí en un participio perfecto acusativo, sino que ha sido probado, correctamente traducido, que ha sido probado. Es muy importante, que ha sido probado. Vamos a poner aquí, que ha sido probado. Y por tanto, diría yo, demostrado que no, ahora sí, que no podía pecar. No podía pecar. Eso es lo que demuestra. Es la conclusión y el resultado del mismo participio ha sido probado. O sea, y por tanto, siempre agrego y por tanto al perfecto. Ha sido probado y por tanto, pues se demuestra que simplemente no podía pecar. El hecho de haber sido probado hasta lo sumo demuestra, como lo da la evidencia, que nunca pecó. Lo que se evidencia evidentemente es que no podía. Entonces, responde a la pregunta, ¿podría Jesús en su vida? Negativo, no. ¿Cómo puedo comprobar en realidad que no podría? Bueno, porque fue probado, y al ser probado de manera contundente, o sea, es que el perfecto lleva la acción hasta la parte culmine, o sea, hasta la parte consumada. No deja un proceso de camino, porque el perfecto inicia con un proceso hasta alcanzar un estado de consumación, y dispara el estado de consumación, dispara una vigencia o vamos a ver, una permanencia de la acción, o sea, el efecto, el resultado permanente de esa acción.
El estado consumado da un resultado permanente de la acción, pero no del proceso, sino del estado. O sea, lo que se logra cuando el tiempo perfecto llega a un punto de perfección, porque completa completamente la acción, alcanza un estado. Ese estado dispara un resultado permanente. Eso es básicamente lo que significa el perfecto. Entonces, ¿qué ha sido probado? Lo vemos aquí lo vemos aquí en el perfecto, que ha sido probado en todo. Y me gusta este catapanta. Me gusta el catapanta porque el catapanta tiene una preposición interesante. Catapanta, no me queda duda de que es el valor distributivo que tiene el cata. O sea, al decir en todo, se refiere en todas las áreas. Por eso el cata lo que hace es que el todo lo distribuye. Hace una distribución del todo como objeto de esa preposición. Ahora, en todo, la pregunta es en todo. Bueno, está implícita la idea, en todo, en todas las cosas en las que él fue probado. Entonces demuestra de que Jesús es probada su naturaleza desde todos los puntos de vista imaginables que usted pueda dar. Fue atacado por todos los flancos de él y demuestra evidentemente de qué estaba hecho él, cuál era su naturaleza. Así que el concepto que tienen de decir que Jesús tenía concupiscencia, porque si no tuviera concupiscencia, no tiene valor la tentación, porque para qué va a tentar usted algo que no puede, pues eso es un argumento fallido en el sentido del propósito de Dios. Dios no envía a su hijo para ver si él peca o no peca. Gloria a Dios por eso. Eso es lo que nos otorga salvación. Y no solamente nos otorga salvación, nos otorga seguridad de salvación. ¿Qué me asegura a mí mi salvación? Esa naturaleza, aleluya, esta naturaleza que tiene el perfecta. Si Jesús hubiera tenido un germen de óvulo, potencial pecado dentro de él, de alguna manera hubiera estado expuesta a nuestra salvación. La impecabilidad de Jesús nos garantiza salvación eterna. Usted tiene que decir gloria a Dios, usted tiene que soltar un gloria a Dios, porque si usted está entendiendo lo que le acabo de decir, usted tiene que decir gloria a Dios por Jesucristo nuestro Señor, y que merece gloria, honra por los siglos de los siglos. Maravilloso. Es que Hebreos, que tiene es un libro bellísimo, casi insuperable. Digamos, es la belleza de describir al Hijo de Dios. No sé si Juan lo alcanza en su evangelio, pero Hebreos es el libro más bello para describir a Jesucristo, porque lo está describiendo puro, sin mancha, y separado los pecados de los pecadores, sin pecado, hecho más sublime que los cielos. Somos sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Es así una descripción magistral, insuperable que hace Hebreos del Hijo de Dios. Y precisamente son los dos textos que tengo ahí a la vista que estoy leyendo precisamente. Catapanta. Y después utiliza otro kata, pero este kata ya tiene una connotación diferente, no distributiva, como aparece. En todo. Es distributivo y después dice conforme a nuestra semejanza. Y ese conforme a nuestra semejanza, quiero relacionarlo con el famoso catasarca. El catasarca de Hebreos, hijo de David según la carne, que es un argumento que tienen algunos para decir que Jesús tenía que tener genética de María, de otra manera no puede ser hijo según la carne. Lo que pasa es que según la carne está mal entendido. Están entendiendo según la carne desde un punto de vista, como lo digo, biológico o genético. Es totalmente falso. Está hablando según está hablando a la medida de los hombres. O sea, desde un plano humano, por ser humano, desde ese plano, se habla de una paternidad con David, que por supuesto la paternidad que tiene con David es una paternidad que viene por la línea genealógica de José y no de María, porque María no aparece en la línea genealógica, aparece José y termina la línea genealógica en José y pues dice que de su esposa o de María nace Jesús, pero no está uniendo a María con José como un asunto, o sea, una línea genealógica donde María esté conectada. No, ¿es José o es María? Y evidentemente es José. En otras palabras, Jesús es hijo de David a través de José. Por tanto,
La unión no es genética, sino es legal. Jesús es hijo de David según la carne desde el punto de vista legal, porque es obvio que cuando José y María fueron a empadronarse, fue empadronado el niño que ya había nacido. El niño nace antes de empadronarse. Por eso cuando llega José y María a registrarse en el padrón, ahí va registrado Jesús. Y por supuesto le dice, bueno, vamos a ver este niño, ¿quién es la madre? Yo, María, ajá. Y el padre, y hace José, yo, ajá. Entonces va a tener el apellido de José, no sé si se usaba el apellido, pero es la idea. Entonces dice así. Así que oficialmente y legalmente Jesús es, desde el punto de vista legal, 100% hijo de José, por tanto heredero por la línea de David. Por eso él va a heredar el trono de David, porque es legalmente, desde el punto de vista legal, descendiente de David a través de José, por el poder que le da la ley a la adopción, que ya sabemos. De otra manera, nosotros nunca podríamos ser llamados hijos de Dios de ninguna manera, pero legalmente somos hijos de Dios, no genéticamente. El unigénito, dice unigénito, el engendrado único, de la esencia misma del Padre es el Hijo, y no hay otro igual a Él, ni lo habrá jamás. Seremos semejantes a Él, pero no seremos iguales a Él. En términos así como ilustrativos, no tendremos nunca la misma sangre, porque la sangre del Padre es la misma sangre del Hijo. Atención que estoy haciendo una ilustración y es un asunto totalmente metafórico. No me lo vayan a tomar y van a creer que yo entiendo que el Padre tiene sangre. Como siempre pasa, ¿verdad? Siempre sucede. Bueno, entonces dice que conforme a nuestra semejanza, y me gusta esta parte que es el Joris Jamartías, que es el que quiero comentar. Joris Jamartía, 4, ¿qué dije? 4:15. Vamos a poner aquí Joris Jamartías. Esto está rigiendo genitivo. Jamartías. Tanto es así que estoy copiando porque no he hecho nada todavía. Ok, ¿qué es Joris Jamartías? ¿Qué significa la palabra Joris? Se traduce sin, y es correctamente sin, o apartado. Por eso voy a ver, antes de continuar, el 7:26, a ver si es el famoso Joris. Conste que no lo he visto. Por eso apenas lo estoy. 7:26 de Hebreos. Griego, Nuevo Testamento, herejía. Los saludamos a Elena, Ministerio en Acción. Adrián, un saludo muy fuerte para ellos también. Ok, 7:26, dice así, porque tal a nosotros ciertamente somos sacerdote santo, inocente, contaminado, que ha sido separado, aquí está, que ha sido separado. Atención, que es el jorizo, que es la misma raíz, Vea qué tremendo, porque tenemos el perfecto, idéntico al perfecto que vimos ahora, ¿cuál era el perfecto? Déjeme ver, ya para recordarme, ya se me olvidó. No, era otro texto que habíamos leído anteriormente, ya. Era el otro texto que habíamos leído anteriormente. Vaya, debía haberlo puesto para acordarme cuál era un perfecto, que no era el texto exactamente que íbamos a ver, pero que les había mencionado el perfecto. Alguno que me ilumine cuál fue el perfecto, ¿se acuerdan el participio perfecto que mencioné? No lo apunté y ya lo olvidé. Ok, entonces aquí ese es que Joris menos, Joris menos. Esto lo tenemos en que Joris menos. Ese es un participio, a ver, está en nominativo. Participio perfecto, pasivo nominativo, que ha sido separado de los pecadores. Y ese tiene que ser, si es un verbo, tiene que ser jorizo. Vamos a poner por aquí jorizo. Ahorita lo vamos a ver, jorizo. Joris, la preposición que evidentemente está derivado, son derivados, o sea, pertenecen a la misma raíz, tanto Joris como jorizo, evidentemente. Ahora, el Joris como preposición. Las preposiciones siempre tienen ¿cómo lo puedo decir? El antónimo, digamos, la parte que nombra lo contrario. Si yo digo arriba, digo abajo. Si yo digo, por ejemplo, arriba, abajo. Siempre hay yo puedo decir de pronto alrededor y después interior. O sea, la parte exterior, la parte interna. Entonces, hay preposiciones así.
Hay una preposición en griego que es la preposición sin, de donde se hicieron todos los compuestos de co-resucitar, co-vivificar, ese famoso co que utiliza Pablo uniendo el prefijo sin con un verbo simple. De manera que Joris, al decir sin, ¿cuál sería la parte contraria? Bueno, sin sería con. Entonces, si yo digo sin pecado, sería con pecado. Y si yo digo con pecado, estoy diciendo en compañía del pecado. O sea, que tiene compañía, que está junto con el pecado, que es parte de él en cuanto a la vivencia. ¿De acuerdo? Ahora, si dice sin pecado, está diciendo lo contrario de con. Así que no tiene compañía con el pecado. No tiene compañía y no puede tener compañía con el pecado. Y estoy diciendo que entonces es evidente que dentro de la naturaleza de Jesús no se puede dar el con. Eso sería, en este caso sería, se me ocurre decir sin jamartía. O sea, sin jamartía, por supuesto, en dativo, porque eso es lo que rige. Sin jamartía. Aquí tengo la pizarra, pero la tengo, voy a ver si puedo borrar por acá. Aquí tengo un trapito. A ver si yo les puedo escribir ahí datos para que me entiendan más o menos lo que quiero. Estamos tratando de comprobar si era susceptible o podría ser susceptible al pecado, o sea, que se le atribuye a la voluntad, gracias a la voluntad de no querer pecar el Señor Jesús, impidió que su concupiscencia interna fuera fecundada y así hubiera dado luz el pecado. Eso sería más o menos la hipótesis, que por supuesto no pasa de ser una hipótesis de parte de los que propugnan tal falsa doctrina. Déjenme ver si por acá me encuentro un pailo. El texto dice, en este caso diría Joris Hamatías, Joris Hamatías, un poquito grande para ver si lo pueden ver. Clarito aquí, Hamatías, sin pecado. ¿Qué sería lo contrario que les estoy diciendo? Yo diría que diría sin hamartía. Esta frase no existe, simplemente lo que estoy haciendo es haciendo el contraste. Esto está en genitivo y está en dativo, porque esos son los casos que rigen estas dos preposiciones. Y sin hamartía quiere decir con pecado o en compañía del pecado. Lo que está diciendo el otro es sin pecado, es sin compañía del pecado. O sea, sin, en ausencia, por supuesto, ausencia absoluta del pecado. No existía nada que pudiera, de alguna manera, hacer que Jesús pudiera ceder a la tentación, implicando, por supuesto, atender a la tentación, que sería transgreda. La tentación es la insinuación a que rompa una ley espiritual, o que rompa un mandamiento, que infrinja la ley, y al infringir la ley se va a consumar el pecado. Eso no ocurre. Y no ocurre porque simple y sencillamente la tentación no tiene asidero en la naturaleza de Jesús. Por eso, y de ahí debemos sacar la conclusión y revisar en este caso, la humanidad o la naturaleza humana, si esa naturaleza humana ha sido tomada de un gen humano, a saber, María. Por eso, como siempre lo he dicho, cuando toco y abordo este tema, el católico, los eruditos o los teólogos católicos, comprendiendo esta verdad, fueron los que sugirieron, supongo, la concepción sin pecado de María. Y por supuesto tienen un gran problema, porque al echarse para atrás, los padres de María tenían que tener un estado de impecabilidad también, para que al engendrar a María, esta fuera concebida sin pecado. Así parece que rezan los rezos de ellos: concebida sin pecado, toda la historia. Eso no está por demás, eso es un asunto, es un trasfondo teológico, eso es un concepto que ellos lo tienen y lo enseñan así, porque no hay otra forma de poder explicar después los teólogos cómo es que Jesús, siendo sin pecado, ha sido engendrado por una mujer con pecado. La lógica les dice a ellos: tenemos que buscar la forma de demostrar que María era, y todo lo tienen que atribuir a un milagro que no existe en la escritura, que no está relatado y que por tanto es totalmente espurio y no puede aceptarse. Esa es la famosa pega que tienen, por supuesto, los católicos con respecto a eso.
lamentablemente, la iglesia evangélica, por falta de instrucción, ha seguido de alguna manera manteniendo la idea de que María le provee la humanidad a Jesús. Eso tiene, por supuesto, tremendas repercusiones desde el punto de vista teológico en cuanto al concepto que se tiene de pecado, por transmisión, o sea, que es heredado, que es pasado, a no ser de que, porque he escuchado, y una vez un señor se me metió muy terco ahí a discutir eso, a querer discutir eso de que lo que hablan de pecado original, yo no voy a meterme en ese punto porque no me interesa, no estoy tratando ese punto, pero como quien dice, Jesús nace, nacería sin pecado, o no, Jesús no, los niños. Lo que él decía es que los niños nacen, la discusión que tuve con él unos minutos, él dice, los niños nacen sin pecado. O sea, no hay transmisión de pecado. Y yo le decía que en Adán había pasado el pecado a todos los hombres, hay transmisión. Y lo que él no quería aceptar era eso. Entonces, él dice, se adquiere. O sea, el pecado se adquiere. El niño está puro, pero llega un momento en que adquiere. O sea, supongo que es a través de su voluntad, decide si peca o no peca y que inevitablemente va a pecar, porque bueno, esa es la tendencia. Pero la pregunta que yo le dije, pues, ¿de dónde viene la tendencia? Porque ya trae la naturaleza caída. Expresamente, digamos, la ley no inculpa al niño porque considera y valora el estado de inocencia que tiene el niño, pero eso no quiere decir que no peca. Un niño está pecando, aunque involuntariamente, aunque inconscientemente, pero lo está haciendo. Aquí la cuestión es si lo hace consciente y inconscientemente. Es que si lo hace, y evidentemente lo hace. Un niño toma, ¿cómo se llama? Hay niños inocentes que han tomado hasta un revólver. Mientras tengan la fuerza de apretar un gatillo, puede matar a otra persona. 3, 4 años. Si tiene la fuerza de jalar el gatillo, puede matar. ¿Cometió un pecado? Sí. ¿Es culpado el niño? No. Ningún niño de 4 años lo van a meter en la cárcel. En una parte del mundo que yo entiendo, castiga a un niño, lo mete en la cárcel de 4 años. Si hasta con los menores de edad hay leyes que protegen hasta estos que son menores de edad y chiquitos de 15 y 16 se convierten en asesinos seriales y, bueno, en algunos, no sé si es en todos que hay esas leyes. Entonces, aquí lo que estamos discutiendo es sobre la impecabilidad de Jesús. ¿Hasta qué punto llega su impecabilidad de Jesús? Porque está el concepto de que Jesús es santo. Y como Él es santo, Él resiste. Y Él no pecó no porque no podría pecar, sino porque Él no quiso y no se dio. Y en eso está lo grandioso y en eso está lo médico. Gracias, Señor, que tuviste toda la fortaleza para no ser el pecado. Gloria a Dios. Eso teológicamente no es comprobable. Y ahí es donde está la situación. Llegamos, por supuesto, valga la redundancia, a la conclusión de que tiene que haber algo. Por esa razón, tanto en Filipenses dice semejante a nosotros. Hay una semejanza, pero no una igualdad. Jesús es humano, Jesús es un humano semejante a nosotros. Jesús no es un humano igual a nosotros. Y yo les voy a demostrar a través de 2:14 de Hebreos esta verdad. El escritor de Hebreos va a utilizar dos términos griegos. Uno es, déjenme ver si me recuerdo, ahorita lo voy a ver. No sé si es diaconeo, no, o quinoneo, más bien, perdón, quinoneo. Y la otra es metejo. Utiliza unos verbos para hablar de la participación de carne y sangre. Y vamos a demostrar que no es del común. O sea, la participación de carne y sangre de Jesús es diferente a la participación, o sea, que la sangre y la carne de Jesús no es común o igual a todos los hombres. Nosotros somos iguales en carne y sangre a todos los hombres, porque lo va a decir. Por cuanto los hijos de los hombres participaron, quinoneo, de carne y sangre, ahora él dice, él participó de lo mismo. Pero cuando él dice participó, no utiliza quinoneo, porque la palabra quinoneo viene de quinos, que significa común, algo común a todos. Quiere decir que él participa, pero no es común a todos en cuanto a carne y sangre, por la sencilla razón de que no es provisto de carne y sangre igual a los hombres, que vienen de hombres. Por eso él dice separado.
la palabra cuando dice separado de los pecadores, que fue el texto que utilicé ahora, que joris menos, separado, está utilizando el jorizo, que de ahí viene también el separarse, y para ello, permítame entonces, lo que pasa es que hay dos palabras, hay que tener cuidado para diferenciarlas en cuanto a jorizo. Permítame aquí leerles un segundo, aquí la palabra jorizo. Vea, está joreo y está jorizo. Entonces vamos a ver cuál de los dos, ya vamos a comprobar, porque hay que tener cuidado. Joreo, estar en espacio, hacer sitio, lugar, ceder, tener cabida o capacidad capaz de comprender o practicar. Jorizo, poner espacio entre, separar, dividir, apartar, distinguir. Ese apartado de los pecadores es distinguido de los pecadores. Ser diferente, diferenciarse, me parece que jorizo, ser diferente. Entonces se utiliza separado de los pecadores, diferente. Y está hablando diferente en cuanto a su naturaleza, se diferencia de los pecadores. No tiene por decir así, la misma naturaleza, sino su naturaleza es semejante a, por eso aclara que lo que hace la diferencia es que en su naturaleza no está hablando de su naturaleza, de lo que viene, no la prueba. Decimos, Jesús no tiene pecado porque no permitió el pecado. No, Jesús no tiene pecado porque Él es así, porque su naturaleza es así. Por eso dice sin pecado. Y sin pecado implica que no hay absolutamente nada donde pudiera asirse cualquier tentación. No hay forma de que la telaraña del pecado pueda pegarse. No hay forma. Eso es lo que quiere decir. Así que ese jorizo tiene que ser, y es el que utiliza precisamente quién nos separará del amor de Cristo. Es el texto que tengo yo aquí. Así que poner espacio entre. Hay una gran diferencia entre uno y otro. Bueno, es en cuanto a jorizo. Vamos al caso de quinoneo, que es el texto. Voy a leerlo acá. Voy a leerlo acá en Hebreos 2:14 para que ustedes se enteren que es el texto que les estaba dando ahorita, para que encuentren la diferencia. Y lo menciono porque se menciona carne y sangre, y ese detalle me interesa mucho. 2:14 dice así. Dice que así pues, por cuanto los hijos han tenido en común, es la forma que traduce la cosa, han tenido en común. Trata de ser lo más literal, han tenido en común. Han tenido en común. Nótese que no lo digo yo, lo dice el texto. Han tenido en común sangre y carne. ¿Qué es eso? La sangre de ellos es igual entre ellos, la sangre y la carne. Ahora, la pregunta que haríamos es, ¿por qué el escritor de Hebreos no utiliza quinoneo para Jesús? Y dice así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, quinoneo, participó de lo mismo. Y aquí se desploma totalmente la doctrina que diga de que Jesús, desde el punto de vista genético, lo obtuvo de María, porque María viene de sangre y carne común. Pero aquí está diciendo Hebreos que la sangre, prácticamente está diciendo que la sangre y la carne de Jesús no es común, no es quinoneo, es metejo. Y entonces vamos a ver lo que sucede. Dice, está diciendo aquí, tenido en común sangre y sangre. También él igualmente participó. En el caso de Valera utiliza los dos participó, por eso la Cueva tiene el cuidado de hacer la diferenciación entre los dos términos, porque cuando usted lee en castellano dice, por cuanto los hijos participaron de carne, él también participó. Y si usted lee eso sin ir al griego, usted diría, bueno, participó de lo mismo. Los hombres participan en común de sangre y carne, él participa exactamente de lo mismo que tienen los hombres, y por supuesto al decir de lo mismo, incluye, por supuesto, la naturaleza misma y la calidad misma de su cuerpo y la calidad misma de su sangre. Lo que estoy diciendo es que la calidad misma de la sangre de los hombres y la calidad misma de la sangre de los hombres no es la misma calidad de la carne de Jesús y de la sangre de Jesús. Pero es semejante, pero no es igual. Porque el quinoneo viene de quinos, que es común, que por supuesto indica común, igual a todos. Común, todos uno, de todos se hace uno, pero Jesús no es de todos, él no incluye dentro de ese de todos uno, ¿de acuerdo? ¿Qué es común? Común, esto no es otra cosa que es
Todo es uno. Todo es uno. Estos son los hombres, carne y sangre, y los engloba y dice, esto es uno. Todos uno, común. Todos uno. Pero él va a utilizar la palabra metejo. Metejo. ¿Qué va a significar? ¿Qué va a significar? Tener con, literalmente tener con. O sea, que hay un con. Él decide, siendo, por supuesto, de otra, como ya lo mencionamos, no del común, él entra aquí. Y lo voy a señalar así para que lo puedan ver. Ahí está. Así es, esta es la percepción que tiene Hebreos gráficamente. ¿Ven los círculos en blanco? Esa es la humanidad. Y vea el círculo de rojo que pinté, ese es Jesús. Entonces lo ve, es semejante, entonces lo voy a hacer así. Permítanme, vamos a suponer que todos estos círculos tienen exactamente el mismo tamaño. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay algo diferente. Noten esto. Todos tienen el mismo tamaño. Entran dentro de un mismo conjunto porque todos tienen el mismo tamaño. Es sangre y carne, pero hay algo que distingue a este. Gloria a Dios, véalo. Hay algo que lo distingue a él. Este tiene sangre y carne, él tiene sangre y carne, pero hay una diferencia entre ellos. Entonces, lo que él dice es que él tiene parte, como diciendo, tiene parte con ellos. Él decide tener parte con ellos, siendo Dios, se hace hombre para que en cuanto a la dimensión, él sea semejante a ellos. Es semejante a ellos. Podríamos de pronto decir, son iguales, los veo del mismo tamaño, pero aquí hay una diferencia. Es en cuanto a su naturaleza. Él tiene una naturaleza que es diferente a él y a todos. No, claro que sí, claro que sí. Este hombre que está aquí no es igual a los otros hombres. Por tanto, la condición de los que están acá no puede ser la condición de él. Y él es el segundo Adán para producir. Entonces, lo voy a hacer de esta manera. Con usted, que solamente voy a trazar unas rayitas sobre ellos. Hay algo que él aporta a ellos que se llama la semejanza. Nótese que ahora se parecen un poquito más a él, pero aún no es igual a él. Nosotros vamos a ser transformados y seremos semejantes a él, pero no seremos igual a él. Esa es la diferencia. Y seguiremos siempre siendo él totalmente rojo y nosotros, por decirlo de alguna manera, con vetas, apenas vetas rojas, nada más, pero no seremos igual a él. Ese es metejo. Metejo es, este hijo es tener, implicaría tener y traer la parte lítica que sería tener parte con ellos. Por eso se traduce también participa, porque cuesta un poco dar esa idea, pero participa. Él tiene parte en y notes el meta, porque el meta lo coloca dentro del círculo. Lo que hace el meta, en este caso, el meta de metejo, es introducirlo dentro del círculo. Y al introducirse dentro del círculo puede tener relación con ellos y hay una semejanza. Ahora él puede representar a todos los pecadores. Y esa es la parte tremendamente maravillosa, ¿verdad? Por decirlo de un momento, estoy como muy creativo. Él va a asumir la posición de ellos, ya desde el punto de vista de la obra propiamente, cuando él, ahora, otra cosa importante es, que ya eso ya suena un poco más profundo, ¿verdad? Que es lo que era siendo igual a Dios. Es siendo igual a Dios. Nótese que dice igual, isos. Este es isos, que es el adjetivo, igual. El igual.
Bueno, no recuerdo ahorita si funciona como un sustantivo igual ahí, igual o un adjetivo. Esto teníamos que verlo. Eso lo podemos comprobar. Y más, ¿qué es? Voy a comprobarlo ya. No me gusta nunca dejar nada de camino. Vamos a verlo. Creo que es 2.6. Vamos a buscarlo acá. Creo que es 2.6. Déjenme ver si 2.6 de Filipenses. Vamos a aclarar eso. A mí no me gusta dejar la duda. Vamos a Filipenses. Vamos a ver Filipenses. Creo que es 2.6. 2.6 o 7. Vamos a verlo acá un segundo. Aquí estamos. Déjenme ver si es sí, Isa. Isa está en el 6. Vamos a ver entonces 2.6. Pues ya lo vamos a comprobar. Vamos a ver Filipenses 2.6. Aquí estamos. Rapidito. Vamos a ver. Y eso salimos de la duda, pero en un momento. Aquí está. Es un adjetivo, correcto. Adjetivo es. Ahí está. Ya está confirmado. Un adjetivo y es neutro, acusativo, plural. Bueno, adjetivo, como ya mencioné al principio. Entonces, es como una lección de cristología, pero bueno. Se da la situación de la kenosis, que a veces muchos no entienden lo que sucede en la kenosis. La kenosis es un acto voluntario del hijo. Es muy importante entender esta parte porque no es el padre el que lo despoja, él es el que se despoja. Es tremendamente maravilloso. Maravilloso, es él el que se despoja, no es el padre que lo despoja. Es que el hijo conserva, el hijo es Dios, entonces conserva independencia. Él tiene independencia, por decirlo así. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Son uno, pero digámoslo así, tienen independencia porque son Dios, pueden decir como Dios. O sea, el Espíritu Santo no le pide permiso al Padre, el Hijo no le pide, en la eternidad ninguno le pide permiso a ninguno, ¿de acuerdo? Se da el misterio de la subordinación en la kenosis, cuando el Hijo decide dos cosas, por lo menos ahorita. Decide subordinarse al Padre, uno, y decide despojarse de sus atributos que se llaman teología incomunicables, que son básicamente omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. De eso queda claro y queda totalmente registrado, y que al conocer esto nos puede aclarar mucho tantas preguntas que se nos hace cuando se discute con testigos o con universitarios. Pero al despojarse, él nunca deja de ser Dios. Él simplemente se abstiene, y atención con la palabra que utilizo, abstiene, no se priva. El que está privado de algo es porque no lo puede obtener. ¿Qué quiero decir con esto? Que él se abstiene porque él puede y él podría en cualquier momento de su vida terrenal retomar y revertir su kenosis. Pero eso es lo que lo caracteriza a él. Él nunca revertió su kenosis y nunca echó mano de los atributos incomunicables. Así que Jesús nunca hizo alarde de omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Nunca ustedes lo van a encontrar en la vida. Por más grande el milagro que haya hecho, por más grande que haya sido su sabiduría y todo. Y por supuesto, la parte que es menos probable es su omnipresencia. No hay un pasaje que diga de que Jesús estaba en todo lugar al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, nos pasamos por ahí. Y seguimos aquí con la situación del análisis que tenemos. Estábamos viendo el Joris Hamartías, que es el Joris separa a la vez. Estos hebreos 2:14. Pero aquí tenemos el caso del Joris Hamartías, eso lo tenemos, si no me equivoco, 4:15 de Hebreos. El Joris Hamartías, que es el que tengo aquí, Hebreos 4:15. Entonces, Joris, aquí lo tengo, voy a aprovechar porque aquí tengo voy a buscarlo en el diccionario. Joris. Vamos ahora, como vimos el jurizo, y ahora veremos el Joris, que es la preposición. Vamos a verlo. Dice, en algún caso creo que trabaja también funciona como hasta adverbio.
Fíjense, por separado, en particular, por su cuenta, como preposición separadamente de modo diferente de modo diferente de, está separado, está alejado. Increíblemente, él es un metejo, aquí funciona el metejo, pero a la vez es horis. O sea, horis en el sentido de que está separado. Entonces, está aquí, está dentro de este ámbito, habitó entre nosotros, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y el verbo vino a ser carne y habitó entre nosotros. Bueno, estas bolitas en blanco somos nosotros. Esa que está en el centro, ese es él. Vino a tener parte, pero a la vez, el hecho de su naturaleza nos separa totalmente a todos nosotros de él. En ese sentido, separado del pecado. Este color rojo indica, vamos a definir que hay dos bolitas. Está la roja, que es la que mencionó ahí, y está esta otra. Esta está infectados del pecado. Están infectados del pecado. Este está inmune, aleluya, del pecado. Por eso, en ese sentido, pecado, en ese sentido, está horis hamartías, del pecado, separado del pecado. Está distanciado, aunque esté dentro de la misma habitación, en ese sentido. No necesariamente quiere decir esto. Está afuera. Eso es lo maravilloso, eso es lo maravilloso. Por tanto, no está sometido a la probabilidad de pecar. Sencillo. Vea lo que está de otro color. Vea todos como son. Vea. Él es diferente. Él es diferente. Alguien. Pero él tiene parte con. Este es tener parte con. Ya lo me dice, tener parte con. Él quiere participar con ellos. Él quiere vivir la vida de ellos. Él quiere vivir como ellos están viviendo. Él quiere respirar, él quiere tener 2 pulmones, él quiere hablar, él quiere sentir gozo, él quiere sentir todo. Todas las sensaciones que sienten los hombres, él quiere sentirlo. Y él va a sentir en su carne todas esas sensaciones. Pero el hecho de que él sienta eso no implica que su naturaleza sea una naturaleza susceptible o que pueda ser susceptible al pecado. Entonces, me parece que con ese pasaje nos aclara, y vamos a ver ahora el famoso quejorismenos, que no lo he analizado sintácticamente. Sería interesante que sacara después un rato para hacerle un análisis sintáctico y que esos 2 textos preciosísimos podamos llevarlos a sala. Lo que pasa es que en sala estamos con Colosenses. Y yo he pensado en esta carta maravillosa después de Colosenses. Yo no sé si Dios tiene que darme 90 años de vida, 90, por 30 más, para poder yo lograr dejar, si este mundo no se ha terminado, dejar la impresión de lo que yo he entendido durante mis años sobre la palabra de Dios y darle la gloria a Dios porque es Él. No son mis estudios. No son mis estudios. Es Él. Y aparte de lo que yo pueda estudiar, se lo debo a Él porque Él me dio la probabilidad, me dio el don y me dio la bendición de poderme yo aplicar a estudiar, tener ese deseo tan grande de aprender desde que me convertí. Pero toda la gloria es para Él. Él es. Por eso lo único que nosotros podemos hacer es darle gloria y honra. Y yo soy el primero que me emociono, el primero que me edifico y el primero que me siento tremendamente gozoso e impresionado con su palabra. Les soy sincero. No soy un histrión, no soy ningún payaso que estoy simplemente para hacer un show aquí, sino que es la pura realidad. Y las veces en que me siento impresionado, lo digo y no lo detengo porque la gloria es para Él. Quejorismenon, eso está que es el otro versículo 7:26. Vamos a ver de nuevo, hermanos. 7:26. Usted puede dejar sus preguntas, por favor, después de que termine. Deje sus preguntas, haga preguntas inteligentes.
no pregunte otra cosa que no sea lo que estamos hablando y con mucho gusto hasta donde podamos responderle lo vamos a hacer. 26 dice, porque el tal, vea qué tremendo este. Voy a escribirlo, tiutus, se escribe toiutos, vea qué tremendo esto, toiutos. Se lo pongo, vamos a poner por acá. Tiutos. Traducido como tal. Tal. Otra evidencia absolutamente contundente desde el punto de vista semántico, porque eso ya desde el punto de vista semántico, no es ni siquiera sintáctico, no, sino es semántico, lo que tiene que ver con el significado que tiene esa palabra, ¿verdad? De cómo vamos a interpretar. Dice, esto se llama un pronombre, eso es un pronombre cualitativo, que entraña dentro de ello una cualidad. Es como decir el tal de esa clase, el de esa, aleluya, eso es tremendo, el de esa clase. O sea, que ya el escritor de Hebreos me está distinguiendo, diciéndome, el del que voy a hablar es de otra clase. Casi que lo que está diciendo es del que voy a hablar es de otro mundo. ¿Cómo no me voy a emocionar? ¿Cómo no me voy a emocionar? Es lo que está diciendo. Por eso dice, porque tal a nosotros ciertamente convenía, es como el tal, ese Jesús, nos convenía a nosotros, claro que nos convenía. Es el prepo. No, si esto es tremendo, hermano, por eso, esto es un 2%. Esto es un 2%. Señor Menín, señor Sogren, o los que se hayan atrevido a decir, o se llame Gutiérrez o el que sea, esto es un 2%, barbarísimo. Le he dado poco, cuando te digo que es un 80%, le he dado poco. Tremendo. Tendríamos en realidad verdaderos maestros de la palabra. Si nosotros pudiéramos entender y entrañar estas verdades que están aquí. Estos hombres escribieron con tal unción que nosotros tenemos que ser juzgados por negligentes, perezosos, conformistas y mediocres a la hora de leer la palabra, de ser poco investigadores. Ahora se asombra y dice un grito por allá, cuidado con esos que enseñan cosas distintas. ¿Para qué está hablando Salvador Gómez, verdad? Cuidado que esto nunca se ha enseñado. Nuestro santo catecismo dice que eso nunca nadie en toda la historia lo enseñó. Todo un erudito hablando de esa manera, torpe, porque no estudian. Y esas verdades y esas piedras preciosas, no, los rubíes, las esmeraldas, los diamantes no están a flor de tierra, porque si estuviera a flor de tierra todo el mundo se tropieza con diamantes, hay que buscarlos, hay que romper la tierra, hay que penetrar, hay que hacerse callos en las manos para poder penetrar y buscar esas preciosas gemas que están por ahí y que lo que hacen es pasarles por encima, para allá y para allá, todos estos necios que no quieren estudiar y que no quieren profundizar, están pasándole por encima las piedras preciosas, pero es el que se suda, el que se le hace callos en las manos porque toma el pico y la pala y empieza a excavar y excavar y excavar y no lo encuentra y sigue excavando, no importa los riesgos que tenga, lo va a hacer, hermano. Y entonces están guardadas esas preciosas gemas para aquellos que buscan. Por eso dice, y voy a leer ese pasaje que dice, si fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario. ¿Cómo es que dice el texto? Se lo voy a leer. 11:6. Oiga lo que dice. Porque antes, perdón, es Hebreos 5. No, ese no es el texto. ¿Cuál es el pasaje? Déjenme leer.
Aquí está, sí, el 6. Pero es que me pega otro. Va más allá. Es porque más sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que se acerca a Dios crea que existe, y a los que inquieren, este es un intensivo exciteo, a los que quieren, por él se hace galardonador. Él es galardonador de los que le buscan insistentemente, intensamente, exciteo. Fuera, van fuera, no se quedan en la casa, no se conforman con lo que tienen, quieren más, buscan, investigan, se convierten en exploradores. Son exploradores, son inquisitores de la palabra de Dios. Esos son los que Dios galardona y esos son a los que Dios les da, porque buscan. Eso es, buscad y hallaréis. Buscad del imperativo presente, sigan buscando. El que toca se le abrirá, siga tocando y siga tocando y siga tocando. Eso es la verdadera perseverancia. No la perseverancia de los calvinistas, perseverancia necia. Y si no perseveras, porque no eres salvo. Toda esa estupidez, eso no es la verdadera perseverancia. Esta es la verdadera perseverancia. El que busca y que no se conforma y que quiere más y cada día más y más y más y quiere saber porque quiere llevar un mensaje de poder y de bendición y de administración a las almas. Por eso el Espíritu Santo aprueba y apoya y por eso se siente en la enseñanza, porque el Espíritu Santo dice, así es como se tiene que hablar. Punto. Eso es todo. Y por decir eso soy orgulloso. Un tipo por ahí me dijo, le mando una invitación para que escuche un mensaje, no sé ni por cómo le mandé. ¿Sabe qué me respondió? Yo voy a estudiar con alguien humilde. O sea, que conmigo no, porque yo era un gran orgulloso. ¿Se entiende? Ese es un necio. Pasa por encima como un ciego. Pasa por encima y nunca, porque es tan perezoso que no quiere cavar. Y él se sienta y él quiere que las piedras preciosas le caigan del cielo. No le va a caer nada. Bueno, entonces les estaba leyendo el texto. El texto, con este voy a terminar, 7:26. Titus. Perdón, tiutus. Porque tal a nosotros ciertamente convenía sumo sacerdote. Este es el sumo sacerdote, el que está ajustado a la necesidad de nosotros. Inigualable, no es Pedro, Pablo, San Jerónimo, María, la auxiliadora, no, eso no nos conviene, eso nos descarrían, nos llevan a otros lugares, nos desvían. Este es el que nos conviene y le va a hacer Hebreo la presentación. Mire nada más, vean nada más el currículum, vea la biografía, vea la hoja de vida de él y le dice santo. Ocios, y ese ocios va más allá de una diferencia, está hablando de su propia naturaleza, de su pureza. Él está diciendo santo, pero debe decir puro, es lo que debe decir el texto. Santo, inocente, acacos, libre de maldad. Cristo, por la mente de Cristo nunca pasó un pensamiento sucio, jamás, nunca su mente concibió un solo pensamiento, porque Él es luz, así lo describe la palabra. Cristo es luz. Un solo pensamiento sucio nunca jamás pasó por la mente del Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Este es nuestro Salvador. Amiantos, incontaminado. Escuche, incontaminado, teñido por la suciedad. Ni un pringue hubo. Nada lo pringó. Nada lo ensució, nada lo rebajó, en lo más mínimo, sin un pringue. Ese amianto es hablando como teñido por algo, nada lo tiñó, no, puro, así como lo vieron en el monte, allá como lo vieron en el monte Pedro, Juan y Jacob cuando se transfiguró. Pudieron ver ellos la gloria que él tenía con su padre cuando lo vieron, que sus ropas, esas ropas se transformaron.
una metasgimo, un metasgimatizo, o sea, hay una transfiguración, por eso dice la transfiguración, es la forma, no es transformar, es transfigurar, tomó otra, hay un cambio, una meta, un cambio de figura, y se vio lo que él era. Es como que ellos tienen una visión y les saca y les va a decir el padre, les voy a mostrar a mi hijo cómo es mi hijo por dentro. Les dio una revelación de lo que es él en cuanto a su naturaleza. Les quiero decir, no tengan duda, les dijo a 3 de ellos, les voy a mostrar quién es él. Aleluya. Y les muestra y les saca una radiografía. El padre les saca, el Espíritu Santo les saca una radiografía y lo que vieron fue algo más fulminante que el sol, sus ropas tan blancas que no podían ser emblanquecidas más, es su naturaleza, por eso no es posible bajo ninguna circunstancia que pudiera el Señor Jesús fallar en ningún momento. Ahí en esa refulgencia no podía entrar absolutamente, era fuego puro, era luz pura, era resplandor puro de él que no admitía nada. Ahí está la radiografía del Señor Jesús, por si queda alguna duda de cuál era su naturaleza. ¿Cuántos dicen amén? Pasemos a recoger la ofrenda. ¿Sí es? ¿Cómo no vamos a adorarlo? ¿Cómo no vamos a caer ante sus pies? Cuando los hombres lo miraban en la tierra, aún en la tierra, con su cuerpo de carne y hueso, lo miraban como un hombre. Pero cuando tenían contacto con él, caían. Cuando Jesús se para en la barca, levanta su mano y le dice al viento, calla, y al mar enmudece. Y todo se hace, inmediatamente le obedece. Las fuerzas meteorológicas le obedecen al instante. Y dicen, ¿quién es este hombre? Pedro le dice, Juan, ¿lo estás viendo? Sí. Le dice Andrés, ¿has visto lo que hizo? Sí. ¿Qué estás viendo? Y le dicen ellos, estoy viendo un hombre. Pero este no puede ser un hombre. Por eso Hebreo le dice, Tiutos, el tal, el que está hecho de otra clase, el que no es de esta tierra, como dijo el apóstol Pablo, no es terrenal, es celestial. Bendijo la tierra. El sol de justicia bendijo la tierra. Y los ángeles cantaron. Y los ángeles alababan a Dios. Ha nacido el Hijo de Dios. Este es nuestro mensaje. Cristo, el Señor, tiene que ser nuestra inspiración, pero no podemos separar su impecabilidad, lo maravilloso de Él, no lo podemos separar. Por eso los ángeles lo adoran, por eso los ángeles lo glorifican. Cuando está en el cielo y está llorando Juan, hay unos sellos que no pueden ser abiertos. No hay nadie que haya sido encontrado digno, ni en el cielo ni en la tierra. No hay un ángel que tenga la dignidad para abrir los sellos, a pesar de que son santos. Y dice ayuno. No que ayune. Ayuno que puede, que venció. Y está hablando en relación al hombre. No está extrayendo a ese uno del hombre. Ennoblece al hombre y exalta al hombre. Lleva al hombre a la gloria. El hombre que está en el pozo del abismo, el hombre que está en el mismo barro, que se está revolcando su propia inmundicia, en su propia hediondez, en su propia suciedad, lo levanta y la sangre, la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero inmolado, lava el pecado y levanta y lleva la misma gloria al hombre. Solo en Cristo hay salvación. No hay posibilidad de purgatorio, ni de catecismo, ni de confesiones calvinistas. No funciona. Es Jesús, el Hijo de Dios, el único que nos puede dar esto. Es el Espíritu de Dios que necesitamos que nos revele estas verdades. Aleluya. Me gozo en el Señor.
No merezco nada de esto. Soy carne y polvo. Esta es la belleza de nuestro gran y maravilloso Dios, que dijo el apóstol Pablo, porque este tesoro lo tenemos en vasos de barro, no envuelto en títulos ni en vanaglorias, sino en vasos de barro, para que la honra y la gloria y la majestad sea del Señor Jesús. ¿Cuántos vasos de barro alaban en esta tarde al Señor Jesús? ¿Cuántos vasos de barro levantan sus manos y glorifican a su Creador? Démosle la honra y la gloria a Jesús por su magnífica bondad, por su amor para con nosotros, que habiendo siendo pecadores, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestro gran Salvador, Jesús de Nazaret, es el que merece en esta tarde de lunes, en el 2021, toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria a Dios por su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Gracias por bendecirnos con tu palabra. Gracias, Señor, por apartar las especulaciones y las suposiciones. Este canal está con el compromiso de predicar la palabra de Dios, de defender la palabra, la honra y la gloria para Jesús. No diga, es que eso nadie lo ha predicado. Es que eso jamás nuestros padres benditos de la iglesia primitiva y de los primeros siglos, nunca habló Agustín, ni Irineo, ni Justino Mártir, ni el otro, ni aquí, ni allá, ni Calvino, no nos interesan. Ellos tienen que dar cuenta a Dios de lo que hicieron. Estamos en el 2021 y los que estamos aquí somos los responsables de predicar esta palabra. No les pase el churuco, no les pase el churuco ni a Calvino, ni a Lutero, ni a nadie de los pasados. Déjenlos que duerman tranquilos ya. Dejen que estén en la presencia, los que estén en la presencia de Dios, que estén ahí queditos. Déjenlos. Somos ahora. Ahora los embajadores somos nosotros. Aquí no, aquí yo. No me traiga ningún padrecito de la iglesia aquí. Y los que estamos vivos somos los que contamos, los que están muertos ya están muertos. Saludos, hermanos. Gloria a Dios, dice Raúl Muñoz. Bueno, vamos a saludar aquí. Quiero ir a darme una vueltica al centro. Entonces, porque mi esposa pidió un día más, imagínate, un día más. Que le dé un día más para quedarse un día más por allá. Bueno, imagínense. Ya se agotó el arroz. Voy a tener que ir al centro a comerme algo porque no quiero cocinar. Que, ay, no me gusta. Eso antes lo hacía, pero ya no. Ya no. Bueno. Partamos aquí, DBM, dice, hola hermano Daniel, bendiciones, dice. ¿Me podría decir, por favor, si es cierto que la palabra déjome significa en realidad no aceptar? No, es todo lo contrario, mi apreciado hermano. Déjome es aceptar y aceptar de buen agrado. Recibir bien a una persona, eso es déjome. No, todo lo contrario. Elena, presente profesor, mi querida Elena, la guerrera de nuestro grupo. Isauro Herrera, me gustan mucho sus vídeos en donde habla de lo íntimo de Jesús y tiene razón que hay un misterio al que huyen los estudiosos por miedo. Gracias por su sinceridad, profe. Muchas gracias, Isauro Herrera. Sea usted muy bienvenido a nuestro canal. Que Dios me lo bendiga mucho. Elena, tremendo Sauro Herrera, Dios lo bendiga. Soto, Jesús, concupiscencia igual deseo fuerte de los placeres de la carne. Está bien. Él es santo, santo, santo. Gloria a Dios, dice Elena. Ignacio Chorena, bendiciones, hermanos. Profe Sergio, presente, profesor Daniel Hernández. Cubi, presente, profesor Benítez. Eddie Brenes, saludos cordiales, profe. Doctor Pretorián, para justificar su falsa creencia, dicen que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, pero la colección de santos son mediadores de toda la historia. Adrián, saludos, profe. Adrián Benítez. Montúfar, porque no tenemos un sumo sacerdote, nos da un texto bíblico que ya lo leímos, misterio en acción. Hola, profe y hermanos, Eri Montúfar, y sabéis que apareció otro texto bíblico, misterio en acción, si fue probado en todo, es posible que pudiera
faltar, pero no lo hizo. No es posible. Disculpe, no comparto su opinión. Excelente explicación, profesor. Se hizo obediente hasta la muerte, Ministerio de Acción. Ok. La palabra obediencia, ¿qué implica? Bueno, la palabra obediencia es ipacui. Vamos a ver, ipacui. Eso literalmente significa oír, oír bajo, atender. Entonces fue obediente, atendió todo lo que se le mandó, simple. Eso es todo. Para verlo, aunque a Jesús le pusieran pecar, él jamás dudaría. ¿Cómo es que dice? Aunque a Jesús le propusieran pecar, él jamás dudaría en nada. Por eso no puede ser tentado, porque no puede caer en tentación. No, sí puede ser tentado. De hecho, él fue tentado. Pero lo mismo que estamos hablando. No es que no puede ser tentado. Claro que el diablo lo tentó. Pero, obviamente, la tentación no surte efecto sobre él por la naturaleza que él tiene. ¿Ya? O sea, él está tentado porque porque Dios decide que el diablo lo tiente. ¿Quieres probar a mi hijo? Pruébalo si quieres. No va a resultar, como no resultó. No hay un solo indicio que se muestre de que la tentación pudo ceder, o sea, que Cristo pudo ceder en algún momento al pecado. Muéstreme un pasaje donde diga que en tal situación, en tal lance, se muestra que Jesús estuvo a punto de ceder. Aún a punto de ceder. No lo va a encontrar. Usted no va a encontrar un solo punto donde Cristo se muestre de que va a pecar, o sea, que está a punto de pecar, que no lo consumó, pero que estuvo a punto. No existe. Porque si está a punto, muestra que hay sí alguna debilidad interna dentro de él, pero no la hay. Esa es mi tesis. Bueno, no es lo mismo un auto de fibra de vidrio y otro de latón. Son parecidos, esos semejantes. De verdad, se parece. Por eso es que Pedro es reprendido por Jesús y le dijo, apártate de mí, Satanás. Excelente, profe. Este conocimiento hace mucha falta en el pueblo de Dios, que tiene a Jesús como si fuera un simple humano pecador. Bendita sea la gloria del Señor. Malfrey, el primer Adán terrenal fue probado, cayó. El segundo Adán del cielo, probado, no cayó. Correcto. Como evidencia que nunca falla. Ok. Amén. Wow, ese Cubi. Negligentes, perezosos y mediocres, es verdad. Deberíamos arrepentirnos del polvo y ceniza. Amén. Tremendo análisis morfosintáctico, Johnny Porras. Elena Lozada, gloria a Dios por su palabra. Elena, como la palabra exalta su nombre, gloria. El Espíritu de Dios glorifica al Señor, dándole el conocer, bendito. Él me glorificará a mí porque tomará lo mío. Un brinquito, Cubi, y un grito de júbilo. Amén, dice ahí. Alabado el que vive. Amén. Wow, esta es Dinamis de Dios, dice Cubi. Gloria a Dios por nuestro hermano sensible, igual que Elenita, y muchos más ahí, Jorge también, otro hermano muy sensible. Esto es poder, aleluya, dice Adrián, el poder de la palabra de Dios, para Evelyn. Por eso los arminianos y calvinistas no saben quién es el que murió en la cruz, por eso es que la salvación es segura. Eso es correcto, estoy de acuerdo contigo, joven. Adrián, bueno, aquí siguen los comentarios, vamos a ver si leo más. Vamos a ver, yo les pido que comenten en el chat también, me gustaría que comenten en el chat acá. Sería bonito tener una discusión sobre esto. Por eso, que ya solo leí, amén, solo Dios es digno de toda gloria y alabanza, solo bueno la enseñanza, Edgardo Méndez, mi alma te alaba, Jesús el Cubi, qué linda es la palabra de Dios, Jorge, salud hermanos, gloria a Dios, por eso amo el libro de los Hebreos, allí está el resumen, currículum del Cristo, el Hijo de Dios viviente. Dios le bendiga a usted de esta parte, Iluminari, amén. San Donis Rodríguez, mi alma te alaba, Cristo, Rey del Señor. Liliana Paz, tremendo programa, profe, Dios me lo bendiga. Hanna, dentro de la lógica se perdería la redención de todos nosotros, ya no sería el sacrificio de un corderito puro, correcto. Bendiciones, hermanos, Dios me los bendiga, pasen buen día. No sabemos si nos vemos en la noche, pero bueno, ha sido tremenda bendición. La gloria para Jesús. Pronto nos vemos si Dios así lo quiere.